Continuando con el desarrollo de nuestro sitio web utilizando la plantilla gratuita Sisia, vamos a ver ahora algunos módulos adicionales de la parte inferior. Habíamos visto el módulo de acceso, lo habíamos colocado en la posición 19. Vamos ahora a agregar otros dos módulos para esta posición que tiene fondo negro. Entonces vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí en extensiones gestor de módulos vamos a agregar un nuevo módulo de artículos recientes. Entonces ubicamos este tipo, últimas novedades, colocamos acá recientes, seleccionamos la posición. Habíamos visto que las posiciones de la parte inferior, si colocamos acá TP es igual a 1, se dan con el prefijo ZT, ¿no? ZT posición 18, por ejemplo. Entonces colocamos acá ZT posición 18. Esto se mostrará en todas las páginas y mostrará los artículos de noticias. Guardamos esto entonces y al dirigirnos al frontend del sitio, vamos a previsualizar, vamos a ver ahora que ya se muestra correctamente. Vamos a agregar ahora otro módulo, un módulo de localización. Vamos a cerrar esto. Este será un módulo de tipo HTML personalizado y mostrará un mapa de Google. Entonces para esto vamos a abrir una nueva pantalla acá. Buscamos Google Maps y vamos a conseguir entonces los siguientes resultados. Ingresamos al link de Google Maps y desde aquí puedo entonces ubicarme en algún mapa de Google o definir alguna ubicación de Google para el mapa. Por ejemplo, vamos a suponer que deseo esta ubicación específica, entonces puedo utilizar esta opción de link y luego esta opción de iframe para copiar el mapa. Sin embargo, acá también tengo una opción de personalización. Me gustaría que mi mapa tenga determinadas dimensiones, por ejemplo, de 250 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. Quedaría de esa manera. Y entonces el código que debo utilizar es este. Copiamos este código y nos dirigimos al backend del sitio. Entonces desde aquí vamos a hacer un nuevo módulo de tipo HTML personalizado. Este módulo lo vamos a llamar localización. Esto se mostrará en la posición ZT17. Vamos aquí a cambiar el editor y vamos a pegar este código. Aunque en este código hay cosas adicionales, por ejemplo, lo único que me interesa es el iframe. Esta parte de acá que muestro un link para ver el mapa más grande no me interesa, entonces simplemente lo elimino y me quedo solamente con el iframe. Esto se mostrará en todas las páginas y guardamos los cambios. Sin embargo, al guardar, voy a ver que el código ha desaparecido, puesto que existe posiblemente algún tipo de filtro. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a comprobar primero si existe filtro a nivel de editor. Desde componentes, administrador JC, vamos a dirigirnos a perfiles y desde aquí el perfil que está activo, que es el default, vamos a ver si existe algún tipo de filtro en la parte de parámetros de editor. En la parte de avanzados vemos que no hay ningún elemento prohibido. En parámetros del plugin igualmente no hay ninguna restricción aquí. Entonces es posible que sea a nivel de Joomla. Entonces vamos a ir a sitio, configuración global y desde aquí en filtros de texto, el superusuario vamos a colocar sin filtrado, es decir, que no tenga ningún filtrado. Estoy conectado como superusuario, así que no debería tener problemas. Vamos a guardar y cerrar y nos dirigimos nuevamente a nuestro módulo, extensiones, gestor de módulos, y vamos a buscar el módulo de localización. Ingresamos al módulo y vamos a intentar pegar nuevamente el código, esta vez solamente con el iframe. Vamos a guardar esto,
y vamos a ver que ahora ya no se elimina, ¿no? Entonces con esto, al refrescar, vamos a ver que ya aparece un pequeño mapa de localización. Entonces esto es correcto. Vamos a ver ahora cómo agregar un módulo de redes sociales. El módulo de redes sociales lo vamos a colocar en la parte inferior. Para esto entonces, si vemos las posiciones de la plantilla, vamos a ver que tenemos una posición llamada ZT social, la cual podemos usar. Entonces, vamos a hacer un nuevo módulo. Este nuevo módulo será de tipo HTML personalizado. Y vamos a llamarlo aquí redes sociales. Esto se encontrará en la posición ZT social. Se encuentra publicado. Se encuentra mostrándose en todas las páginas. Y el código que vamos a colocar aquí es algo similar a lo siguiente. Simplemente son links. Por ejemplo, vamos a utilizar esto para colocar acá YouTube, Twitter, RSS y Facebook, ¿no? Vamos a colocar delante de todo Facebook. Entonces cada uno de estos son links. Vamos a hacer un link aquí y esto me va a dirigir a Facebook. Entonces acá tendría que colocar la URL de mi sitio web en Facebook. HTTP, por ejemplo, facebook.com/webempresa. Eso se puede abrir en una nueva ventana. Insertamos. Lo mismo haría para YouTube, para Twitter y en el caso de RSS ahora mismo vamos a ver. Entonces vamos a ver primero el tema de YouTube, Twitter. Colocamos lo siguiente. Para el RSS entonces lo marcamos y vamos a definir el link. Vamos a probar primero en el frontend del sitio cómo podría ser el RSS. Colocamos lo siguiente, signo de interrogación, colocamos format es igual a fit y luego type es igual a RSS. Entonces vamos a ver, con esto entonces podemos obtener el RSS de mi sitio web. Entonces copiamos toda la dirección y eso será lo que utilizaré. Lo importante es la parte final, format fit y type RSS. Entonces esto lo insertamos. Una vez que tenemos eso entonces, si aplicamos los cambios y previsualizamos nuevamente el sitio web, vamos a ver que aún no tenemos ningún resultado, simplemente aparece iconos de YouTube. Entonces, para tener un resultado de iconos de acuerdo a lo que he colocado para cada una de las redes sociales, tenemos que agregar una clase. Esta clase ya está soportada por la plantilla, así que solamente nosotros vamos a utilizarla. Entonces vamos a ordenar un poco esto y por ejemplo para Facebook vamos a colocar lo siguiente. La clase será Facebook. Vamos a copiar esto y vamos a utilizar lo mismo para YouTube. La clase en este caso será YouTube. Para Twitter, la clase será Twitter. Y para RSS, la clase será RSS. Entonces, de esta manera ya tendría para cada uno de mis iconos una clase definida. Y esta clase ya, digamos, está codificada en la plantilla. Entonces, de esta manera ya obtengo este comportamiento. Entonces tendría que simplemente definir los links correctamente. Bien, sin embargo acá todavía hay un pequeño problema. Veo que esto se alinea un poco a la izquierda, me gustaría que se encuentre más a la derecha. Esto sucede debido a un tema de la plantilla, es posible que en futuras versiones se corrija. Por ejemplo, si me dirijo a extensiones, gestor de plantillas, ubico la plantilla Sisia, y habíamos visto que desde aquí no puedo configurar nada, tengo que entrar al framework
entonces al plugin del framework. Veo aquí que hay una opción para mostrar el logo de la plantilla. Vamos a ver aquí de framework logo. Está por defecto no. Cuando pongo que sí y guardo esto, vamos a ver que al refrescar se muestra correctamente en la parte derecha. Entonces, la idea es de que no se muestre esto, pero que se conserve aquí en la parte derecha. Entonces, este es un problema que tiene la plantilla. Si lo oculto, se muestra de manera incorrecta la parte inferior. Y esto es debido a lo siguiente. Ahora vamos a ver si utilizo el Fireback y navego sobre estos elementos. Veo aquí dos partes, el span 6, la clase span 6 y la clase span 4. Sin embargo, falta una clase span 2, que es la que lo daba el logo, que he ocultado, de manera que sume en total 12. 6 más 4, 10, más los dos que faltan serían 12. Entonces acá lo que tengo que hacer es colocar esta clase A6 para que se muestre correctamente. Estas clases de span son las que define Bootstrap, en este caso está trabajando con Bootstrap, y lo que me permite hacer responsive design la plantilla. Entonces, para conservar todo correctamente, simplemente tendría que cambiar el span 4 por span 6. Bien, eso lo puedo hacer directamente en los archivos de la plantilla. Vamos a cerrar esto y me dirijo a componentes, el componente Explorer, y desde aquí voy a ubicar los archivos de mi plantilla. Entonces ingreso a Sisia, Templates, ubico la carpeta del template Sisia en la raíz. Precisamente ya no voy a trabajar con CSS, sino directamente con el archivo PHP. Ubico el archivo index.php y vamos a editar este archivo. Entonces en este archivo vamos a buscar una parte de las redes sociales. Vamos a ver si los ubicamos por la parte final. Tenemos acá el ZT Footer. Bueno, vamos a utilizar acá la función de búsqueda para buscar el texto social. Y lo tenemos aquí aproximadamente en la línea 504. Vemos, por ejemplo, acá la condicional que coloca el span 2, pero sin embargo, a pesar de no colocarlo, esto no cambia span 6. Entonces vamos a colocar aquí span 6 en esta etiqueta CT social. Guardamos esto. Y ahora sí definimos, o mejor dicho, al refrescar, vamos a ver que ya se muestra correctamente. Entonces, hay que tener en cuenta que esto trabaja a 12 columnas, es por eso que los 6 span, o la clase span 6 de esta parte con la clase span 6 de esta otra parte completan 12. Bien, y de esta manera entonces hemos corregido este problema. Una vez que terminamos el desarrollo de nuestro sitio web, es importante habilitar algunas opciones de optimización. Por ejemplo, vamos a regresar aquí y vamos a ver que el framework utiliza este client caché que no lo he utilizado en todo el desarrollo, puesto que no ha estado habilitado en ningún momento la caché. Por ejemplo, acá tengo otro activo de YAT3. Este habría que desactivarlo, puesto que no lo estoy utilizando. No estoy utilizando ninguna plantilla que utiliza YAT3. Entonces vamos a dirigirnos a extensiones, gestor de plugins, y voy a deshabilitar el plugin YAT3. Deshabilitamos entonces esto. La plantilla solamente trabaja con este plugin. Me dirijo a componentes en CO2 Framework. Puedo realizar configuraciones. Habíamos visto ya a nivel de la plantilla, ¿no? Eligiendo la plantilla Sisia, perdón, sí, es correcto, la plantilla Sisia. Habíamos visto las configuraciones que tenemos. Sin embargo, en este plugin también tenemos otras configuraciones. Aquí en la parte de configuración tenemos una serie de configuraciones. En la parte derecha vemos algunas opciones de optimización que podría evaluar. Por ejemplo, acá la optimización de CSS, la compresión de HTML, etc. Entonces, evaluar estas opciones una vez que se ha terminado de construir nuestro sitio web.
Y de esta manera entonces hemos realizado la construcción de un sitio web utilizando la plantilla gratuita Sisia.